El quinto sol tiene relación con la gran piedra del sol o calendario azteca, que estaba precisamente, era una de las principales piedras que estaba en el templo de Tenochtitlán. Fue construida y esculpida, tallada, es lo que estamos viendo en este minuto, en 1479. Ocupaba, como te decía, un lugar muy importante en el templo de Tenochtitlán, pero que se borró. Llegan los españoles en 1519 y después no se supo nada, incluso sobre el templo de Tenochtitlán y por sobre todos los templos se construyeron casas. Esta piedra fue redescubierta en 1790 y es una joya de la arqueología, una pieza de las más controvertidas y estudiadas, y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México. Es un gigantesco bloque de piedra de 3,5 metros de alto, de un diámetro de 3,5 metros, 25 toneladas y 122 centímetros de ancho. Y representa la compleja cosmogonía azteca. Es fantástica, Jean-Philippe, porque al menos vamos a darnos cuenta de algunos elementos fundamentales para entenderla. Centrémonos en el disco central y en estas cuatro cuadrados que, bueno, ya va a parar. Pero aquí, esta foto. En el disco central, Jean-Philippe, está el rostro del dios solar Tonatiuh. De sus como manos o de su parte salen 2 manos con unos brazaletes que tienen 2 corazones humanos. La lengua de este dios solar que simboliza el movimiento, Tonatiuh, es un cuchillo pedernal de sacrificio humano, como el que tenemos acá. Fijémonos también en los 4 cuadrados, porque esto habla de las 5 grandes épocas, pero el cuadrado de la derecha arriba representa el primer sol, que es la primera época de toda la cosmogonía azteca. Vale decir que esto es una suerte de calendario también, ¿no? Es calendario, sí. Y te representa la cosmogonía y todas las grandes épocas. Pues bien, en el cuadrado derecho, arriba del disco central, está el primer sol, que está representado por el jaguar. Cuenta que la primera era entonces acabó por la aparición de un monstruo, que era este jaguar, que surgió de la tierra y que se comió a todos los habitantes de la tierra, según esta tradición. Este es el primer sol. El segundo sol o la segunda era es el cuadrado que está a la izquierda arriba y que representa el viento. La segunda era, según esta tradición, es la regida por Quetzalcóatl y acabó, según la tradición, por un gran huracán. Ahí la estamos viendo con mayor detención. La tercera época es el cuadrado que está abajo a la izquierda y representa una lluvia de fuego. Según esto, esta era en la cosmogonía exactamente la que está a la izquierda. Esta era en la cosmogonía azteca. Los hombres que habitaban la tierra eran los más perversos e inmorales y acabó, según esto, con una lluvia de fuego. Los sobrevivientes se transformaron, según la tradición, en guajalotes o unos pavos, para dar paso a la cuarta época, que es la época del agua, que es el cuadrado que está a la derecha abajo. La cuarta era fue regida por un dios que finalmente termina todo esto en una gran inundación, en un gran diluvio.
del cual solamente se salva un hombre, una mujer, en un ciprés. Volvemos a la tradición. En la tradición azteca también está el recuerdo del diluvio, en esta cuarta época. Es decir, la cuarta época que da origen a la quinta época, que es la actual, la del disco solar central, terminó en el gran diluvio. Se salvan 2 personas, un hombre y una mujer, en un ciprés que viene a representar el arca de Noé en las otras tradiciones. Pues bien, estas 4 épocas dan finalmente cabida a la quinta época, que es esta, que es la época del movimiento. Es una época donde, según la tradición, en la época actual, que dan inicio, en el fondo, a una gran era, que es la última era, y que según la tradición azteca, terminará en grandes movimientos de tierra y en hambre. El fin está anunciado por esta piedra. Muchos. ¿Con data? Con data para el final de la cuenta del calendario maya, que fue el año 2012. ¿Qué es lo que sucede? Este calendario azteca está inspirado en el calendario maya. El calendario maya es la base de los grandes calendarios que hay en toda Mesoamérica. Pero dice textualmente, esta profecía del quinto sol, dice, estos movimientos de la tierra, del sol, darán inicio a una nueva era, a un nuevo sol, una nueva tierra, donde los habitantes de la tierra se moverán a nuevas tierras, se volverán a unir los pueblos y también se unirán las diferentes razas. Esa es la profecía, es decir, después de un tiempo final marcado por el año 2012, según ellos, habrán grandes movimientos de tierra, habrá hambruna, pero todo este desbarajuste cósmico, por decirlo de alguna forma, va a dar paso a una era de mayor unión, donde los pueblos se van a reunir y también donde las diferentes razas de la tierra se van a reunir. La profecía que está guardada en esta piedra sagrada es esa, Jean-Philippe. ¿Hay alguna explicación? Antes de entrar al programa yo te decía, para mí la imagen era claramente la del dios solar que se encuentra en el centro de este disco. Siempre lo vinculé o lo relacioné a una lengua. Sin embargo, tú me explicabas que no y que forma parte de este que Cristian gentilmente ha traído a nuestro estudio. Es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo pedernal de sacrificio humano. La lengua del dios Tonatiuh, que es el disco solar que está al centro, representa este cuchillo pedernal. Este es un cuchillo pedernal tolteca y que obviamente muestra. Esto se ocupaba de esta manera en el fondo para el sacrificio, ¿no? Así es. Y como es ancho, Jean-Philippe, el cuchillo entraba por el esternón de alguna forma, por el lado, y permitía a los sacerdotes sacar el corazón vivo y arrancarlo del cuerpo del sacrificio a los dioses. Cuando los dioses crean a la humanidad, según la tradición, recuerda que Quetzalcóatl vino a la tierra porque tuvo pena de los hombres. Y claro, los dioses habían determinado los grandes sacrificios de todos estos seres humanos, y a través del cuchillo pedernal era como se hacía, que está representado por la lengua del dios Tonatiuh, que está en el centro del disco que estamos viendo. Cristian, quiero que me expliques por qué entonces esto que muchas veces parecía ser una lengua, finalmente se transforma en este gran cuchillo de sacrificio. Porque está, mira, para los aztecas el sacrificio
permitía el movimiento del sol, el sacrificio humano, la sangre entregada a los dioses, permitía al mismo tiempo el movimiento del sol. Este cuchillo que vemos acá, que es este gran cuchillo pedernal, representa la lengua, ahí está, la lengua del dios Tonatiuh, que está en el centro. Y, como vemos, era pieza clave de toda la civilización azteca. Ahora recuerda que cuando llegó Quetzalcóatl a Tolán, Chicocotitlán, detuvo los sacrificios. El mensaje de Quetzalcóatl dijo, no, detuvo los sacrificios y hay que ser personas con mucha más la capacidad de aprender de la pureza del espíritu, hablaba Quetzalcóatl. Entonces, claro, uno ve una civilización que giró en torno a estas prácticas, pero que según la tradición fueron prácticas ordenadas por los dioses. Y Quetzalcóatl baja para detener esta práctica. Es fantástico en el sentido de todo el gran conflicto cósmico de esta civilización. Un conflicto que te hace sacrificios, pero que al mismo tiempo te manda un mensajero para detener los sacrificios. Se va Quetzalcóatl y vuelven los sacrificios y se establecen, porque Quetzalcóatl desaparece en el siglo XII y después se forma el imperio azteca, que vuelve a los sacrificios en este sentido que hemos estado viendo. O sea, ¿existe una relación clara entre este calendario azteca y el calendario maya? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La base de este calendario tiene modificaciones algunas, pero la base del calendario es el calendario maya. Ahora, este calendario azteca fue enseñado o reescrito precisamente por el dios Quetzalcóatl. Fue él quien lo enseñó, quien lo adaptó a los nuevos tiempos, pero claro, cuando se va, la civilización que lo talló en el 1400 y tanto, ya alejada de su Dios creador, se olvida. Es como acá, es como en muchas civilizaciones. Jesús llega a la tierra, establece ciertas bases, pero muchos se han olvidado de las bases que estableció Jesús, pues. Lo mismo ocurrió ahí con Quetzalcóatl. Y se vuelve a la práctica del sacrificio que Quetzalcóatl había enviado a detener. Pero no hay que olvidar también que los dioses ordenaron esa práctica. Eran los dioses, según la cosmogonía, los que pedían sangre humana para este intercambio con lo divino. No hay y claro que nosotros estamos en una civilización donde había un convencimiento completo de este mundo más allá del físico. Por eso nosotros nos tenemos que centrar en ese contexto. Sea lo que sea, la profecía del quinto sol habla de que viene una reunificación de los pueblos, que viene una unión de los pueblos ahora, Jean-Philippe. Yo creo que, mira, al margen de poner una fecha exacta, recordemos que siempre la fecha sagrada es el 21 de diciembre del 2012. Esa es la fecha sagrada de un cambio. Que sea antes, son tiempos graduales. Pero lo que dice esto, que van a sobrevenir muchos terremotos, que va a sobrevenir hambre y que eso va a dar, de alguna forma, va a ser la antesala de esta reunión de los pueblos y de las razas nuevamente por un mundo mucho mejor y más armónico y de mayor conexión. Pero el paso no va a estar exento de estas catástrofes. Y si nosotros sabemos, predicción científica es, en el cambio climático, que los terremotos van a ser más comunes, que los sismos de alta intensidad van a ser más comunes en el tiempo. Pues bien, estarían marcados por esta piedra
este monolito sagrado de los aztecas, Jean-Philippe.